Seguimos. Bueno, tenemos en piso a Leandro Moretti. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Leandro? Bueno, es un placer tenerte acá, te agradecemos por haber venido. Bueno, recién comentábamos, bueno, venimos en Milonga Andino, venimos comentando ciertos procesos en Argentina y no podíamos dejar pasar, digamos, las últimas elecciones, que te tiene, bueno, como protagonista. Y bueno, queríamos saber, bueno, desde tu proyecto, reconocemos que sos el candidato de Patria Grande del Frente de Ciudad Nueva, en las últimas elecciones, que ha obtenido un 4,32%, algo bastante inesperado para lo que era el objetivo, ¿no, Leandro? ¿O se lo esperaban? No, la verdad que no. Nosotros lo que queríamos era superar el piso del 1,5%, Claro. que es lo que impone la ley de las primarias. Estábamos confiados en superar ese piso, pero la verdad que el número que sacamos nos sorprendió. Por suerte nos sorprendió para bien y nos motiva para trabajar para octubre. Y más en una experiencia tan nueva para vos y para tu organización en este hecho, ¿no? Sí, Patria Grande es una agrupación municipal, en verdad, que fue creada en mayo, digamos, obtuvo la personería. Claro. En verdad es el instrumento electoral del Frente Popular Darío Darío Santillán Corriente Nacional, que es un movimiento social que tiene una trayectoria y un trabajo muy importante en la región. Sin embargo, nunca se había presentado a elecciones, siempre apoyando a algunos sectores muy desde afuera, sin intervenciones directas. Y a partir del año pasado decidimos, vimos la necesidad y la posibilidad de presentarnos directamente a elecciones. Y por el momento nos presentamos solo en la Ciudad de La Plata, conformando una agrupación municipal, pero la perspectiva es obtener un partido, obtener una personalidad a nivel provincial, ojalá a nivel nacional, y presentarnos en otras ciudades. ¿Y cuál fue el disparador de esta decisión? Mirá, el Frente Darío Santillán es un movimiento que surge al calor de las luchas del 2000, del 2001, del nacimiento de los movimientos estudiantiles más autónomos, más independientes, de los movimientos piqueteros. Exacto. Y tenía, esa impronta ligada al 2001 de impulsar una nueva democracia por abajo, una democracia de base, de cuestionar la democracia, digamos, legal establecida, de cuestionar a los partidos de izquierda y derecha por sus formas de organización. Y viene de esa tradición. Sin embargo, a lo largo de los años fuimos entendiendo que la democracia, a pesar de ser una democracia imperfecta, es una conquista para el pueblo argentino, verdaderamente es una conquista, que hay que discutirla para profundizarla, pero hay que aceptar que es una conquista. Y también nosotros seguimos muy de cerca los procesos latinoamericanos, en particular el de Venezuela. Nos parece uno de los procesos más interesantes y más avanzada, y claramente cómo se fue desarrollando ese proceso y las formas democráticas que fue asumiendo el gobierno bolivariano, a nosotros nos permitió incorporar nuevos elementos a este debate, y decidimos largarnos con esta experiencia, que sigue siendo una experiencia que la vamos evaluando, que la vamos discutiendo, pero que nos permite discutir y fugar la discusión hacia adelante. ¿Qué comparación haces entre, si bien es difícil, ¿no? Bastante macro, qué comparación haces entre Venezuela, la situación actual de Venezuela y de Argentina? Mira, nosotros vemos bastantes diferencias, pero partiendo de que tenemos historias diferentes, el contexto es diferente, los poderes se expresan de diferente forma. Nosotros no queremos hacer un calco y copia del chavismo en Argentina, porque entendemos que no es posible, sería forzar la realidad. Sí tomamos algunos elementos para nuestros debates del proceso venezolano, pero particularmente en el proceso argentino nosotros, particularmente en el kirchnerismo, vemos que hay un avance concretamente respecto a la década anterior, pero hay muchos de los problemas estructurales que todavía siguen vigentes. Algunos de ellos se han profundizado, como puede ser la extranjerización de la economía, el saqueo de los recursos naturales, la conducción o el rol del Partido Justicialista en el Estado con todo el aparato punteril y mafioso que tiene. Nosotros creemos que esos son algunos problemas que siguen vigentes, que los cuestionamos, que los enfrentamos, y puntualmente, digamos, el parteaguas entre Venezuela y Argentina, puntualmente entre los gobiernos, es que en Venezuela se plantea la posibilidad de un gobierno de transición al socialismo, que se está intentando, y en Argentina eso no se plantea, no es un elemento de debate. Sí hay un gobierno que intenta definirse, construirse y avanzar hacia una forma de Estado nacional y popular, para nosotros con muchísimas limitaciones y con una carga discursiva que no se ve muchas veces en la realidad, pero hay un debate que está a ese nivel. En Venezuela el debate está en otro nivel,
Y bueno, el debate Sí, digamos, hay muchas más diferencias, pero digamos, me parece que ese es el parteaguas entre la búsqueda de los objetivos y las limitaciones de cada proceso. Entendemos que cada uno tiene su contexto y su historia, pero bueno, En el término, digamos, en la cuestión nacional, digamos, ustedes también, más allá de las diferencias que haya con el gobierno, digamos, que hay algún reconocimiento, digamos, entienden. Sí, claro que sí. Nosotros no nos sentimos identificados con este gobierno, pero como te decía, claramente hay un avance respecto a la década anterior. Nosotros reconocemos elementos muy positivos, reconocemos que se han abierto debates más que interesantes como la ley de medios, que nosotros exigimos que se profundice y se aplique en todos sus artículos, claramente que se aplique contra Clarín, que es uno de los grandes poderes mediáticos, económicos y formadores de opinión de esta sociedad, pero también queremos que se aplique y que se le dé lugar a los medios alternativos, a los medios populares. Es un elemento más que interesante. Y después hay otros debates que se han abierto respecto al rol que tiene el Estado y el poder político frente a los poderes económicos. Eso es un debate que nos parece interesante. Sin embargo, es un debate que se ha abierto, pero que en la realidad, en la militancia o en las medidas gubernamentales, eso no se ve traducido. Porque hay un planteo de discutir contra las grandes corporaciones, sin embargo se enfrenta algunas y otras no. Nosotros por ejemplo, con las grandes empresas mineras hay un claro acuerdo en las gobernaciones del interior y bueno, y el gobierno nacional avala esos acuerdos, y nosotros esas cosas las denunciamos, las enfrentamos abiertamente. Nos parece que hay que discutirlas, no hay que bancarlas, digamos, como bancar el mal menor. Y bueno, son algunas de las cosas que queremos discutir y las discutimos incluso con la militancia kirchnerista, porque entendemos que enfrentando todos esos poderes, organizando a los sectores populares con autonomía de los gobiernos, es que vamos a mantener las pocas conquistas que se lograron durante estos años, las pocas o muchas, depende del tema en que hablemos, y vamos a tener la posibilidad de superarlas. Ajá. En este sentido en el que vos hoy en día ocupás un lugar bastante importante en la posibilidad de asumir un cargo político, Leandro, ¿cómo digamos, ves esta cuestión de pasar de ser un militante que no ocupa un cargo político a tener que tomar decisiones para el Estado argentino? Y mira, para nosotros es un gran desafío pensar un candidato, fue un gran desafío. Claro. Yo la verdad que nunca ocupé ningún cargo. Yo vengo de la militancia estudiantil, no fui ni siquiera presidente del centro estudiante, siempre fui un militante más que me despertaba a las 7 de la mañana y iba a poner la mesa. Nosotros, con esta lógica que te decía, que venimos muy, muy nacidos, vinculados al 2001, no fomentamos la generación de referentes, dirigentes, de grandes figuras, sino intentamos construir una gran fragmentación de tareas, rotación de tareas. Bueno, y con esa matriz asumir una candidatura ha sido un gran desafío, ha sido difícil, ha sido muy trabajoso, y de cara a entrar al Consejo Deliberante, que ojalá alcancemos una banca, nosotros nos proponemos trabajar esa banca por dentro del Estado, por dentro del Consejo, presentando proyectos, discutiendo, pero también por fuera. Nosotros entendemos que no vamos a lograr discutir las políticas públicas solo teniendo concejales, sino que es necesario movilizarnos, marchar, ocupar las calles, generar una masa, digamos, crítica que discuta, tensione las políticas públicas y logre imponerse sobre la agenda. Exacto. Decías que fue difícil lograr un candidato. ¿Cómo te llevó a vos la propuesta y si fue difícil para vos aceptarla? ¿Cómo fue toda esa transición a aceptar ser el candidato? No, yo, digamos, la acepté con agrado porque uno se siente reconocido por los compañeros, ¿no? que lo proponen para este lugar. La verdad que lo tomé como una responsabilidad más en la militancia, pero la tomé al principio con un poco de, digo, ¿qué voy a hacer yo como candidato? Aparte del lugar de exposición que genera, digamos, están los carteles por toda la ciudad, y la verdad que lo tomé como un gran desafío, al principio con un poco de incertidumbre, pero a medida que fue pasando el tiempo fui sintiendo el acompañamiento de todos los compañeros, y también siempre con la seguridad de que hay muchísimos más compañeros y compañeras que pueden ocupar este lugar, y muy bien. Esto que vos decías, Leandro, de es una de las la primera experiencia en tu organización y demás, y de cómo fue avanzando tu organización en el hecho de decir quizás esta militancia más de base, por las características también que tiene, digamos, Patria, digamos,
el Frente Popular de Darío Santillán y demás. ¿Cómo se dio la discusión a la decisión en sí de haber obtenido un candidato? Digamos, ¿fue aceptada en la mayoría? ¿No? ¿Cómo fue dando este proceso? Mira, ahí en esa pregunta hay un tema interesante porque nosotros habíamos logrado un avance, digamos, una síntesis en la cuestión electoral, de participar, de conformar la agrupación, pero en la política, en la campaña, ustedes saben, tiene mucha carga a la persona. Digamos, esto pasa en otros países, en la forma que se van instalando las candidaturas, las elecciones, como han perdido mucha fuerza los partidos, como grandes partidos, empiezan a tener mucha presencia los candidatos. Y eso para nosotros, con la matriz que yo te decía, fue algo difícil de aceptar, claro, de que quizá a veces sea más conocido el nombre, el candidato, que Patria Grande, que el Frente de Darío Santillán. Intentamos equilibrar, no irnos de mambo con ese tema, pero nosotros tenemos una vocación de disputa real. Nuestra búsqueda eleccionaria no tiene vocación testimonial para decir lo que queremos decir, para forzar la realidad que queremos decir, sino que tenemos una vocación de disputa real. Nos queremos proyectar, queremos ocupar cargos, queremos discutir las políticas públicas, y para eso la gente pide, bueno, pero ¿quién es el candidato? Y tiene que tener cierta centralidad, que intentamos presentarla de forma equilibrada. Bueno, vos decías quién es el candidato, y ahora quisiéramos que nos cuentes un poco las propuestas y las iniciativas de cara a las elecciones de octubre. Bien, nosotros tenemos 4 ejes de diagnóstico, de crítica y de propuesta, que tienen que ver con un proyecto de ciudad, con el actual y con el que nosotros queremos generar, impulsar. El primero tiene que ver con el derecho a la vivienda, con la tierra y la vivienda, que nosotros entendemos que debe ser una prioridad de las políticas públicas, una prioridad de las políticas públicas municipales, y lo planteamos con mucho énfasis porque en la ciudad es una problemática que se expresa de diferentes maneras y para diferentes sectores sociales. Lo que nosotros cuestionamos abiertamente es el gran negocio inmobiliario. A lo largo, en las grandes ciudades de la Argentina, con el crecimiento de los últimos años, se da un proceso en el cual el mercado inmobiliario se transforma en un mercado de inversiones, en un mercado financiero, y lo que genera que ese proceso de especulación, de compra de departamentos o de terrenos para su valorización y su posterior venta, aumente el precio de los mismos e imposibilite el acceso a la vivienda única, a la vivienda propia por parte de las familias laburantes. Ahí hay un proceso que en algunos casos el Estado lo profundiza, como por ejemplo acá el Estado municipal, a través del Código de Ordenamiento Urbano, habilita que esa síntesis entre el mercado financiero como inversión y el mercado inmobiliario se consolide y dificulta el acceso a la vivienda. Nosotros obviamente criticamos eso, queremos que se derogue el actual Código de Ordenamiento Urbano y queremos que haya políticas públicas de acceso a la tierra y a la vivienda, y proponemos concretamente la creación de un banco municipal de tierras, que es una experiencia que existe en otros municipios, que consiste en la centralización de terrenos, en la venta en forma financiada, en la planificación. El segundo eje tiene que ver con transporte. La discusión del transporte no puede estar desligada del proyecto de crecimiento urbano de una ciudad, porque hacia donde hay mejor transporte, digamos, uno elige comprarse su propiedad, su terreno, su casa, ya que se traslada a su trabajo. Exacto. O a sus diferentes actividades. Hoy el sistema de transporte está organizado en torno a 2 grandes empresas, que son la línea 307 y la 9 de julio, y las empresas, como son empresas, quieren ganar plata y hacen los trayectos en función de su rentabilidad. Nosotros planteamos que el sistema de transporte no debe estar planificado en función de la rentabilidad, sino como un servicio público, y en ese sentido proponemos una auditoría, proponemos boletos sociales y proponemos un paulatino proceso de estatización, de pase del control del transporte hacia el municipio. En tercer lugar, el tercer eje tiene que ver con la igualdad o con la desigualdad existente entre el centro y la periferia. La Plata, el Partido de La Plata, tiene 2 realidades, una que es el casco urbano y otra es la periferia. Y no queremos naturalizar que, por ejemplo, en la periferia no haya veredas, no haya agua, no haya gas, no haya servicios. Son muy, muy diferentes esas 2 realidades. En muchos casos, en la periferia tenemos condiciones de pobreza estructural, y eso a veces algunos platenses lo ven como distante. Parece que esas situaciones están en Formosa, están en Chaco, y en algunos sectores de La Plata, en esos sectores periféricos, existe esa realidad. Nosotros queremos discutir esas desigualdades, queremos tener políticas públicas que mitiguen esas desigualdades. Y el cuarto eje es el de participación y protagonismo popular, porque nosotros entendemos que nosotros solos no vamos a cambiar ni el Estado,
ni la realidad, sino que es necesario que más vecinos y vecinas se sumen a participar, a generar un proyecto de ciudad y a discutir las políticas públicas. Una síntesis, la verdad, bastante acotada de lo que van a realizar. Leandro, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ha quedado más que claro estos 4 ejes que vos marcabas. Bueno, más que nada te agradecemos por haber estado acá en Milonga del Nilo, para que la persona que recién se sumaba era Leandro A. Moretti de el Frente Ciudad Nueva de la organización Patria Grande. Leandro, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.